Ya estamos en contacto, vamos a viajar hoy hasta Bolivia para saber qué está pasando en Bolivia. Ya estamos en contacto con el doctor Gabriel Villalba, analista político de Bolivia Plurinacional. Hola, doctor Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿nos escuchas? Muy buenos días, Sofía. Sí, te escucho un poco alejado, pero te escucho, te escucho. A ver, yo escucho muy, a ver, debe ser la mía. Sí, bien, bien, bien. ¿Cómo estás, Gabriel? Sebastián te saluda desde Córdoba, Argentina. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo está hoy la situación de Bolivia, teniendo en cuenta los recientes hechos dramáticos que pasaron con el intento de asesinato del expresidente Evo Morales. Bueno, un saludo, Sebastián. Hasta allá, un gusto, un placer compartir con ustedes, con Sofía, con Sebastián y con toda la gente que escucha pues este prestigioso programa. ¿Ustedes me logran escuchar bien? Sí, perfectamente. Ya. Tenemos que hacer una remembranza corta de lo que aconteció el pasado sábado. El pasado sábado 26 de octubre, en horas de la noche, se cambia el alto mando militar. ¿Por qué se cambia un alto mando militar que recién había sido posesionado en junio de este año? ¿Recuerdan ustedes cuando el gobierno gestó toda aquella escaramuza militar, aquel autogolpe militar en Bolivia en junio de este año? Sí, Pues lo sí. solucionaron como con una varita mágica cambiando al alto mando militar. Fue bastante Este gracioso. alto mando militar nuevo solamente duró 4 meses. Ujú. Entró en junio, pasó julio, agosto, septiembre, octubre, cambian al alto mando militar precisamente el sábado 26 de octubre y al día siguiente se perpetra este atentado contra la integridad física y contra la vida de Evo Morales. El domingo 27 de octubre se realizó aquel intento de asesinato de Evo Morales en el cual participaron policías, militares y sicarios, ¿no? Estamos hablando de un hecho gravísimo, estamos hablando de un terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque tienes la participación de instituciones estatales oficiales como la policía y como el ejército. Y de esto se tiene amplia prueba documental, pero también confesiones del propio ministro de gobierno, ¿no? Cuando se realizó este ataque a la integridad física de Evo Morales con armamento de grueso calibre contra dos de sus vehículos y dos de sus choferes, en dos momentos continuos pero diferentes, pues se habló, se fue al cuartel de la 9ª División, acantonada en aquella región del Trópico de Cochabamba, y el personal militar de aquel cuartel indicó que policías habían realizado ese operativo y que los mismos habían ingresado con vehículos hacia ese cuartel y después se habrían dado la fuga en helicópteros. Entonces estamos hablando de la participación de la policía y del ejército. Posteriormente, el mismo comandante de aquel cuartel de la 9ª División, el comandante encargado de aquel regimiento, destacamento militar, pues también dio cuenta de que habían auxiliado a personal de la policía que se habría refugiado en aquel cuartel y después se habría trasladado en helicóptero. Y al día siguiente, pasadas 30 horas después del atentado contra la vida de Evo Morales, el propio ministro de Gobierno admitió de manera pública que la policía había participado en aquel operativo y tratando de volver a Evo Morales como el victimario, indicando que él habría sido el que habría atacado y que por eso le habrían perseguido y habrían habido disparos, una persecución. Es decir, el propio ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia admitió públicamente que la policía actuó en ese operativo. Entonces tienes la participación de la policía, del ejército, de vehículos de la policía, de un regimiento militar dependiente del ejército boliviano. Es una situación sumamente gravísima. Paralelamente a esto, se han ya llegado a los 19 días de bloqueos de carreteras en Bolivia. En contra de la incompetencia del gobierno de Luis Arce Catacora, que
pues no puede abastecer de combustible a las principales ciudades del país, que los alimentos de primera necesidad están subiendo todos los días los precios, los productos de la canasta familiar se incrementan todos los días, no, existe escasez de la divisa norteamericana de dólares, la mayoría de las deudas de los bolivianos se encuentran fundamentalmente en dólares. Entonces tenemos una situación dramática y por eso se optó por esta medida ya severa de la movilización y del bloqueo de carreteras. El gobierno, ¿qué ha dicho? Ha dicho, están subiendo los alimentos, no hay combustible, justamente porque hay bloqueos. Es al revés. Existen bloqueos porque la población ya se ha cansado de que los precios, los precios de los alimentos suban cada día. Ya se ha cansado de hacer filas en los surtidores para conseguir gasolina y combustible. Ya se ha cansado de la incompetencia gubernamental. Sin embargo, se construye y difunde otra mediática desde los medios hegemónicos de comunicación, comprados por el gobierno, hay que decirlo claramente. Porque en Bolivia pareciera que existe un blindaje mediático, porque todos los medios principales de comunicación han sido comprados a partir de la pauta publicitaria. Esta es una plata que sale del Ministerio de la Presidencia a través del Viceministerio de Comunicación, en el cual se le paga a los medios para que digan o comuniquen lo que el gobierno quiere que digan y comuniquen, ¿no? Un hecho gravísimo ha acontecido el día de ayer. A los compañeros fundamentalmente campesinos de Parotani, de Cochabamba, 66 compañeros, se los ha trasladado desde Cochabamba, Parotani, hasta la ANAPOL, que es la Academia Nacional de Policías en la ciudad de La Paz. 66 compañeros han sido trasladados pues puestos a disposición de la policía, y el ministro de Gobierno los ha mostrado como si fueran unos criminales, cuando esta situación de estigmatización de un detenido, de exposición mediática de un detenido, está totalmente prohibida por nuestra Constitución Política del Estado y también por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado boliviano, ¿no? Entonces, no se ha permitido el acceso a los abogados defensores, por ejemplo, no se ha permitido el acceso a funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Esto es un hecho gravísimo. Se ha comprobado también hechos de tortura hacia estos 66 compañeros, y el solo hecho de que los hayan trasladado desde Cochabamba hasta La Paz para mostrarlos como terroristas, como los bloqueadores que habrían estado generando zozobra, según la mediática comunicacional boliviana, pues viola derechos fundamentales, garantías fundamentales, la violación del derecho del debido proceso, se ha violado todos sus derechos humanos fundamentales, hablo de la dignidad, la honra, y pues estamos en una situación de, a todas luces, un Estado que ha dejado de ser un Estado de derecho, un Estado que es un Estado policíaco, totalitario, el de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. No. Pero sí. Qué terrible. Bueno, por eso yo creo que la gente, porque hemos visto en las redes sociales también que la gente comienza a decir traidor, y hoy por hoy además que estarían pidiendo la renuncia ya. ¿Por qué crees que está pasando eso? Y es verdad además eso de que ya estarían pidiendo la renuncia en las manifestaciones. ¿Y quiénes son los que se están manifestando? Sí, desde el 2021 tenemos que recordar los permanentes ataques hacia la figura del presidente del MAS, hacia la figura de Evo Morales. Recordemos que el 2021 hubo una gran movilización que aglutinó 2 millones de personas, denominada Marcha por la Patria aquella vez, y por la democracia, aquellos intentos de la oligarquía cruceña por nuevamente deponer al gobierno de Luis Arce Catacora. En aquel momento, el presidente del MAS, Evo Morales, se puso la camiseta del MAS y convocó a 2 millones de personas que llegaron desde Caracollo hasta la sede de gobierno, el Atrio Mayor de San Francisco. Desde aquel entonces, 29 de noviembre, para ser específico, 29 de noviembre del 2021, tienes los permanentes ataques hacia Evo Morales. ¿Por qué? Porque llegaban 2 millones de personas a la sede de gobierno movilizadas por Evo Morales, y ese mismo día, 29 de noviembre del 2021, el gobierno de Luis Arce Catacora, a través de sus operadores políticos en el órgano judicial,
le otorgaba a la señora Gabriela Zapata la libertad irrestricta, pura y simple, reavivando nuevamente en el ámbito mediático, comunicacional y político el denominado caso Zapata, que todos los bolivianos conocemos muy bien, de aquel año 2016, ¿no? Que se le acusaba a Evo Morales de tener un hijo con una supuesta menor de edad, que si existió el hijo, no existió el hijo, si el hijo murió, si el hijo vivió, y la situación fue un linchamiento mediático aquel entonces, por el cual el movimiento del socialismo perdió por primera vez en las urnas, el año 2016, una elección, ¿no? La elección del referéndum, justamente, de aquel año. Posteriormente tienes el 2022 múltiples ataques ya públicos por parte del vicepresidente del Estado hacia Evo Morales y ministros también que se animaban a atacarlo de manera pública a Evo Morales, como el ministro de Justicia, el ministro de Gobierno, el ministro de Obras Públicas, gente que antes era seguidora y ferviente defensora de Evo Morales, ¿no? Posteriormente, el 2023, bueno, el mismo 2022 y 2023 tienes el desconocimiento del Congreso de la UCAeñe, por el cual se ratificaba nuevamente, toda la militancia del MAS ratificaba nuevamente a Evo Morales. Tienes intentos de proscripción del movimiento al socialismo por la vía electoral, por la vía constitucional, por la vía judicial. Los últimos intentos de judicialización de la política, lo que llamamos lawfare, ya lo hemos vivido con Correa, Cristina, Lula, en diferentes países latinoamericanos, en contra de Evo Morales también, tratando de inventarle causas judiciales por estupro, violación de menores, trata y tráfico y demás, instancias que tampoco han dado resultados porque no importaba si Evo salía judicialmente absuelto, ¿no? Porque estamos hablando de que ya existió un linchamiento mediático y una estigmatización de Evo Morales, porque sin sentencia judicial ya se le había dado una sentencia mediática de violador, de pedófilo y demás, y es justamente la estrategia del año 2019 de los denominados opositores tradicionales del MAS, que está nuevamente siendo adoptada por el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca en contra de Evo Morales para proscribirlo. Y finalmente este último intento de atentado contra su vida, ¿no? Entonces la población se da cuenta de que es un gobierno totalmente desesperado por deshacerse de Evo Morales, pero no solamente es deshacerse de Evo Morales por deshacerse, ¿no? Existe una alianza política del gobierno de Luis Arce Catacora con los principales opositores al movimiento campesino e indígena de Bolivia. Hablamos de el propio alcalde de aquí de La Paz, el señor Iván Arias, que fue ministro de Yanine Áñez. Hablamos de Johnny Fernández, al alcalde de Santa Cruz, y su comité cívico con Larash. Hablamos de la señora Eva Copa, ferviente opositora a Evo Morales, que todos los días prácticamente lo insulta, es aliada política de Luis Arce Catacora. Hablamos de Manfred Reyes Villa, que ha dicho: yo me siento mucho más cómodo con el gobierno de Luis Arce Catacora que con Evo Morales, ¿no? Abiertamente una alianzas políticas de los sectores opositores más fervientes, todo en contra de Evo Morales, y se están ocupando de estos ataques políticos, judiciales, constitucionales y electorales a Evo Morales en lugar de resolver los problemas de la ciudadanía, el problema de la economía, el problema de los combustibles, el problema de los alimentos. Ese es el malestar y la indignación que tiene la gente, tener un gobierno que se esté ocupando de atacarlo a Evo Morales en lugar de solucionar los problemas que todos los días tenemos en los bolsillos de los bolivianos, y esa es la indignación pues de toda la población movilizada ya en su día 19 de movilizaciones a nivel nacional, cortando las principales carreteras del país, principalmente en el departamento de Cochabamba. Gabriel, quería formularte una pregunta relacionada justamente con esta alianza política entre Arce y la oposición. ¿No corre riesgo que en las próximas elecciones, cuando se elija presidente, la coalición de gobierno pierda justamente las elecciones y pasen a gobernar nuevamente la oposición más férrea en Bolivia? Es que eso es lo que menos le importa al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente ellos no tienen esperanza electoral.
Luis Arce Catacora no puede ser reelecto, no tiene ni el 5% de respaldo ciudadano según las últimas encuestas. David Choquehuanca lo propio, ninguno de sus ministros tampoco podría ser candidato. Entonces, el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca ya no están apostando a ganar las elecciones, están apostando simplemente a eliminar a Evo Morales de la contienda electoral. ¿Por qué la fijación con Evo Morales? Porque saben que el único candidato del movimiento al socialismo que podría tener verdaderas chances electorales sería Evo Morales. Y de entrar al gobierno Evo Morales, investigaría y sancionaría todos los actos de corrupción, de narcotráfico, que se han dado durante el gobierno de Luis Arce Catacora. Entonces, la premisa, digamos, gubernamental ya no es ser reelectos, es que entre cualquiera, no importa si es de derecha, extrema derecha, o de cualquier otro movimiento de pseudo izquierda, con tal de que no entre Evo Morales. Esa es la premisa que tiene desde el gobierno a partir de las alianzas políticas que te dije, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay un alto riesgo de que entre, por ejemplo, Manfred Reyes Villa, pero eso sería por el accionar justamente gubernamental. A eso está apostando el actual gobierno, que entre cualquiera, no importa quién, menos Evo, ¿no? Y eso es lo que también indigna al movimiento cocalero, al movimiento campesino, al bloque nacional popular en su conjunto, ¿no? Que tampoco es que somos tontos o no nos damos cuenta de estas movidas o articulaciones políticas que ponen en riesgo la continuidad de todo un proceso que, hay que decirlo claramente, no es que el proceso de cambio ha continuado con Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora desde el año 2021 ha degenerado los lineamientos, bases, estructuras y cimientos de este proceso y prácticamente vemos la alienación con Estados Unidos, por ejemplo, recibir apoyo de USAID, de la NET, las buenas relaciones con la embajada norteamericana y un montón de comportamientos políticos que nos dan cuenta que Luis Arce Catacora está gobernando desde los principios y valores más puros del neoliberalismo y se ha olvidado prácticamente de el movimiento al socialismo y sus valores y cimientos e ideas que se propugnaban durante las gestiones de Evo Morales. Entonces, no se puede hablar de que Luis Arce Catacora es la continuidad de Evo Morales. Existe una ruptura, una discontinuidad. Tienes el último gobierno de Evo Morales y tienes estos últimos años de Luis Arce Catacora que se asemejan a cualquier otro gobierno neoliberal, pero que no podemos compararlos con los periodos de mandato de Evo Morales. Claro. Ahí además, ¿cómo podemos notar, porque hay muchos, ya, yo creo desde el exterior del país, preguntan o todavía que si les queda duda que Luis Arce si realmente se dio la vuelta hacia las derechas o hacia el neoliberalismo, como para empezar ahí podemos decir que el Laufare es del neoliberalismo en contra de los pueblos o para proscribir al representante de Nacional y Popular. Los medios de comunicación están a favor de quién y qué más podemos ver ahí para ver si realmente Luis Arce se dio la vuelta hacia las derechas. Sí, tienes un eje de análisis fundamental en Bolivia, que es el ámbito del clasismo y el racismo que existe en nuestro país. Y en esto hay que ser bastante claros, ¿no? Perú, por ejemplo, Ecuador y Bolivia son países latinoamericanos que no han exterminado a su población indígena como pasó, por ejemplo, en Paraguay, en Uruguay, Argentina, en las diferentes dictaduras militares, o en Chile, que los pusieron en campos de concentración a los mapuches, ¿no? Entonces existe una fuerte identidad indígena originaria en el Estado boliviano. También en el ecuatoriano y en el peruano con sus diferencias, pues, propias, ¿no? Por eso encuentras a un Luis Arce Catacora que desde el principio primero se atribuyó el modelo económico social comunitario productivo. Hay que decir que el modelo económico social comunitario productivo no ha salido de la cabeza de ningún intelectual, no ha salido de la tesis doctoral de nadie. Es un modelo que se basa
en la acumulación revolucionaria histórica de grandes luchas del pueblo boliviano. Hablamos del 89, la marcha por la vida, tierra y territorio. Hablamos el 2000, la guerra del agua, el 2003, la guerra del gas, el 2005, el primer presidente indígena Evo Morales, electo por voto popular, todo el proceso constituyente desde el 2008, 2009, que ha generado los cimientos de una Bolivia plurinacional. Entonces, el único dueño del modelo social comunitario productivo es un sujeto colectivo, que es el movimiento indígena originario campesino, justamente, a la cabeza de Evo Morales, ¿no? Pero Luis Arce desde el principio ha dicho, no, yo soy el modelo yo soy el dueño de este modelo económico, social, comunitario, productivo. Encontramos su clasismo ligado a las viejas lógicas de una Bolivia republicana, al decir, yo soy académico, ¿no? Yo soy docente universitario, es un gobierno de académicos. Su propio vocero presidencial, el de entonces señor Jorge Richter, decía lo siguiente, ¿no? No se metan con mi hija yo sé la educación que le he dado a mi hija, al igual que yo, escribe en los principales diarios de Bolivia, yo no estoy metido en el lodazal en el cual nos quiere meter Evo Morales, decía, ¿no? Entonces damos cuenta de una actitud abiertamente clasista de un gobierno que se cree de académicos, de intelectuales y que desprecia al movimiento indígena. Es por eso que los cambios ministeriales que ha realizado siempre han sido los ministerios liderados por compañeros indígenas, por ejemplo, ¿no? Los ha cambiado porque los indígenas para Luis Arce Catacora son accesibles, son intercambiables. En cambio, su ministra de la presidencia, Marianela Prada, ligada a la familia Tejada del ex dictador Banzer, el propio Eduardo del Castillo del Carpio, ligado a la oligarquía cruceña también, son ministros inamovibles, ¿no? para Luis Arce Catacora. Hace poco lo cambiaron a el ministro Iván Lima. Iván Lima era abogado de la Conferencia Episcopal Boliviana de Bolivia, es decir, el abogado de los curas más millonarios de este país. Además ligado a los Opus Dei de la Iglesia Católica. Entonces, con esa gente es con la que está gobernando Luis Arce Catacora. Eso da cuenta de su naturaleza, eso da cuenta de que siempre había sido un personaje que se había camuflado, porque Luis Arce Catacora es 28 años funcionario público, trabajó con el MNR y con los diferentes gobiernos neoliberales, ¿no? Había estado camuflado durante mucho tiempo y este último tiempo como presidente, pues se quita la careta y maneja y gobierna con las directrices económicas y políticas de la embajada gringa, de la propia Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea fue quien nos dio el golpe el 2019 y quienes propiciaron, fueron los primeros en reconocer el gobierno de Yanine Áñez como un gobierno legítimo. Con eso se está gobernando Luis Arce Catacora. Esas son las profundas diferencias en el plano ideológico que se tiene con el movimiento del socialismo liderado por Evo Morales. ¿Algo más, compañero? Para mí que... Yo le pediría a Gabriel, digamos, unas últimas palabras para ir cerrando la entrevista de cómo ves, Gabriel, digamos, inmediatamente, qué puede pasar, digamos. ¿Hay alguna puerta de esperanza, de algún tipo de diálogo para descomprimir la situación social o económica? El presidente del MAS, Evo Morales, se ha declarado el día de ayer en huelga de hambre, solicitando al gobierno justamente esto que tú dices, ¿no? Un diálogo que pueda plantearse sobre la base de la resolución de los problemas fundamentales que tiene el pueblo boliviano, que es la escasez de dólares, la escasez en los combustibles, el diésel y la gasolina, pero también en los incrementos de los productos de la canasta básica que suben todos los días y el gobierno no hace nada para paliar esto, ¿no? Entonces, el gobierno debe empezar a trabajar en políticas sociales y económicas que sean reales y efectivas, en lugar de ocuparse de atacar únicamente a Evo Morales, al cual ve como una amenaza electoral y política, ¿no? Eso es fundamental. Sin embargo, los movilizados en los diferentes puntos de bloqueo, a pesar de que Evo Morales ha pedido un cuarto intermedio, ellos indican, las bases como tal, indican, nosotros no vamos a acatar ningún cuarto intermedio y vamos a seguir en nuestras medidas de presión hasta que este gobierno renuncie, porque ya le hemos dado múltiples oportunidades, desde pedir los cambios de ministros, desde pedir diferentes políticas al gobierno para que solucione, y no ha solucionado absolutamente nada.
nada y nos sigue llevando a la crisis. Entonces, como verás, existe la voluntad política de parte de la dirección del movimiento al socialismo, de parte de su presidente, pero también por otro lado existe un clamor popular que pide directamente la renuncia de Luis Arce Catacora, ¿no? En una eventual renuncia de Luis Arce Catacora debieran participar en una elección en el plazo de 90 días, según prevé nuestra Constitución, todos los actores políticos, y la población definirá, pues, si votará o no votará por Evo Morales en el caso del MAS o por cualquier otro político, para que resuelva el problema económico, porque ya existe un consenso en Bolivia, tanto desde la oposición, desde los diferentes actores gubernamentales, desde los diferentes actores de las diferentes organizaciones políticas y las organizaciones sociales también, que estamos viviendo una crisis profunda y que esta crisis ha sido provocada por el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, ¿no? Con Evo no teníamos eso, con Evo teníamos una estabilidad económica, política, social, que Luis Arce Catacora para nada nos ha devuelto esos tiempos dorados y de dignidad nacional en Bolivia. Entonces, evidentemente todos los caminos del diálogo están abiertos, pero hay que decirlo, ya vivimos en un estado totalitario, ya vivimos en un estado policíaco, ya vivimos en un estado de no derecho, que lamentablemente está recurriendo a las fuerzas coercitivas y coactivas del Estado, a los policías y a los militares para reprimir al pueblo movilizado. Y esto es un acto gravísimo, puesto que simplemente los gobiernos dictatoriales y los gobiernos neoliberales han sido los que han tocado las puertas de los policías y de los militares para reprimir al pueblo boliviano. Entonces, si tenemos esta característica por parte del gobierno de Luis Arce Catacora, no duden que los bolivianos, así como hemos sacado a Gonzalo Sánchez de Lozada, así como hemos sacado a otros gobiernos, también vamos a sacar a un gobierno que abiertamente ya es un gobierno neoliberal, ya es un gobierno de extrema derecha, ya es un gobierno totalitario, ya es un gobierno autoritario, ya es un gobierno que intenta proscribir no solamente a Evo Morales, sino a todo el pensamiento del bloque popular, fundamentalmente campesino. Gracias, Gabriel, por tu participación en el Té de Ceilán el día de hoy para esclarecer y poder comprender la situación actual de Bolivia. Muchísimas gracias a ti, Sebastián, muchísimas gracias a Sofía y por brindar este espacio que es fundamental porque existe un blindaje comunicacional en Bolivia, ¿no? Existe un cerco mediático de la información y la filtran por pequeñas dosis a la comunidad internacional, obviamente el gobierno, en función a sus intereses estrictamente políticos y no brindan el panorama completo de la realidad de lo que estamos viviendo todos los días los bolivianos en los mercados, en los supermercados, en las calles, en los puntos de bloqueo, y un medio como el suyo es sumamente fundamental e importantísimo para dar a conocer la realidad de los bolivianos. Pasó por Té de Ceilán el doctor Gabriel Villalba, analista político de Bolivia Plurinacional. Bueno, nos estuvo comentando la actualidad de Bolivia, la situación tensa y problemática por la que está pasando hoy Bolivia. Y bueno, en una amplia entrevista que hemos realizado, la verdad hemos podido comprender en profundidad la situación